Bienvenido, bienvenida de nueva cuenta a esta módulo número 7, video número 3. Y vamos a hablar de las presuposiciones. Eh, de hecho, ya vimos una y ahondamos en ella. El mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio, lo vimos en el módulo 6 y ahondamos de manera profunda y rica acerca de esto y desmenuzamos esa presuposición a detalle para poder entender qué es esto. Doy más información al respecto. Una presuposición de la PNL, como bien dice su nombre, presupone y presuponemos que son sentencias o principios que tomamos como verdaderos o como verdaderas en la programación neurolingüística. No con ello significa que tenga certeza absoluta. Podemos seguir profundizando y de hecho la programación neurolingüística sigue profundizando y seguimos descubriendo más cosas de las cuales maravillarnos y de las cuales nosotros podamos aplicar en nuestras personas o en nuestros clientes, hablando de la mecánica o de la técnica de la PNL. Entonces, presuponemos que son verdaderas. Entonces, una presuposición que ya ahondamos, repito, es el mapa no es el territorio. Y recordemos un poco esto. Checa tus apuntes. Eh, Hablábamos entre cómo el ser humano percibe la realidad. Y hablábamos que la realidad entra por los sentidos. Es decir, hay un entorno, una circunstancia fuera de lo que es este cuerpo, por el cual estoy interaccionando, hay una interacción, hay una relación interactiva. Y toda la información que estoy percibiendo de mi entorno, de las personas, de lo que acontece, llega a mi mente o llega a mi cerebro, llega a mi ser a través de los sentidos, de los 5 sentidos. Ya sabemos, ya sabemos que en PNL hablamos de 3 sistemas representativos de comunicación: visual, auditivo, kinestésico. Pero bien, ahorita veamos que llega la información a través de los 5 sentidos. Entonces, eh, toda esa realidad es lo que nosotros llamamos mundo objetivo, ¿sí? Que independientemente de lo que tú creas y tú piensas, eso está ahí y punto. Ahora bien, cuando esa información llega a través de mis sistemas representativos de comunicación o los 5 sentidos y a través del filtro, que ya hemos ahondado mucho en el filtro, todos esos detalles que conforman el filtro, mi mente realiza o construye un mapa mental. Por eso decimos el territorio o al revés, el mapa no es el territorio. O sea, el mapa mental que yo tengo aquí no es el territorio. Una cosa es lo objetivo y una cosa es lo subjetivo, que es mi mapa mental. Y hablábamos, y te ponía unos ejemplos en el módulo 6 y de hecho te di algunas hojas hablando de ello, de que tenemos limitaciones para poder captar la realidad. Y hablábamos de las limitaciones físicas, de las limitaciones genéticas, de las limitaciones sociológicas y las limitaciones subjetivas propias de cada uno, que es por el filtro que tenemos, más otros detalles. Bien, ya ahondamos en eso. Entonces, ya nos va quedando claro que el mapa mental no es el territorio. Claro, eso no significa que nuestro trabajo como seres humanos siempre estemos luchando por la verdad. ¿Y qué significa? Es tratar de adecuarnos lo más posible con lo objetivo. De ahí esta cuestión de depurar nuestro filtro, de tener una estructura cognitiva con pensamiento crítico para poder acceder a esa información, a esa realidad, lo más objetivamente posible. Y bueno, esa es una tarea que siempre estaremos haciendo. Entonces, nos queda claro que cada uno de nosotros, y hablábamos de los 7 billones de habitantes en el planeta,
tenemos un mapa mental totalmente diferente y que cada uno de nosotros es único en la forma de hacer nuestras representaciones de la realidad. Por ello es normal, entre comillas, normal, que haya diferencias entre las personas, de que no nos pongamos de acuerdo. Pero ese es precisamente el reto que tenemos como personas, como seres humanos, que tú tienes un punto de vista, tienes un mapa mental, yo tengo un mapa mental, y cada mapa mental pues, está influenciado por todas esas limitaciones que ya hemos platicado y que cuando queremos defender un punto y afirmamos que eso es lo objetivo, pues tenemos ahí esos roces, incluso esas guerras, esas diferencias, esos combates, esas asperezas que están ahí en las relaciones interpersonales. Entonces, pero en la medida en que seamos más objetivos, en la medida de lo posible, dentro de mi mundo subjetivo, pues estaremos más de acorde con la verdad. Entonces, esto es bien importante. El mapa no es el territorio. Y bueno, de eso ya habíamos hablado y habíamos desmenuzado a detalle todo eso. Vamos a una segunda presuposición. Si te das cuenta, para ser master coach o entrenador de coaches, no se necesita escribir bonito. O sea, no te preocupes. ¿Te acuerdas que platicamos en el módulo 6, ¿no? Que eh, muchas veces nos podemos llegar a exigir o queremos ser como que producto terminado y ser perfectos y ser como que el modelo de los demás, porque pues, somos coach o somos master coach. Y yo te decía, y bueno, disculpa el paréntesis, pero es importante recordarlo, tienes que ser tú, así de simple, ¿sí? Y siendo tú siempre con ese espíritu de mejora continua. Obviamente, no sé tú en un conformismo, sino en un sé tú, pero siempre con ese anhelo de querer mejorar. Sin caer en lo exagerado de que no, pues, que soy coach y no me puedo equivocar y no debo equivocarme. No, somos humanos y no existe y no va a existir en el planeta Tierra nadie que sea perfecto, porque si lo vemos en una dimensión teológica, el único perfecto es Dios. Nosotros somos simples mortales. Sí, con una grandeza y con una maravilla y con unas potencialidades tremendas, sí, pero estamos en proceso, en vías, en camino a seguir creciendo. Entonces, si te das cuenta, yo tengo mis detalles y tengo mis errores como persona y tengo mis horrores este, de cualquier tipo y bueno, pues ya sabes, mis dibujos que son pésimos y mi escritura que es fatal, pero ¿qué crees? Lo de menos, ¿sí? Aquí lo más importante es que seas tú. Bueno, si alguna vez yo me propongo querer mejorar mi letra, pues créeme que voy a pedir asesoría para mejorar mi letra, pero es algo que no me preocupa. Lo que sí me preocupa o me ocupa es realmente trabajar por la verdad, darte a ti en concreto como alumno la formación básica, pero sólida, para que seas un coach que pueda realmente ayudar a los demás a su crecimiento personal. Eso sí me ocupa. Entonces, en esto trataré de hacerlo lo mejor posible y creo que vamos por buen camino. Entonces, segunda presuposición. Toda experiencia tiene una estructura. Esto es fundamental entender porque cuando yo lo desmembré, lo desmenucé, dije, qué maravilla de presuposición. Toda experiencia tiene una estructura. Todas las experiencias que tú tienes, que yo tengo, que todo mundo tiene, todas las experiencias que hayas, no sé, si hubiera una computadora que sumara yo tengo 47 años, ya voy para 48, y sumar a todas las experiencias que vamos teniendo por segundo, por minuto, o experiencias complejas por día, vamos a llamarle así, pues serían miles y miles de experiencias. Bueno, pero obviamente hay experiencias más significativas que generan impacto o que limitan, lo repito, o que generan impacto positivo de construcción, de edificación, o limitantes, ¿sí?
que no nos permiten crecer o desarrollarnos. Ahora bien, toda experiencia tiene una estructura. ¿Qué significa? Llega una persona conmigo, no te estoy dando ejemplos de nada en específico, nada más son ejemplos para entender esta presuposición. Quizás ahondemos en diciembre, en el módulo 8, un poco más de esto, pero quiero que nos quede claro. Llega un cliente y me dice, fíjate que mi negocio, o mi vida, para no hablar de negocio, mi vida iba muy bien hasta hace un año. Y bueno, ya sabes, ¿no? ¿Qué en concreto, específicamente, en un año te sucedió, ¿no? Y bueno, ya me habla de su experiencia. Y durante todos los últimos 12 meses ha tenido experiencias limitantes, negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la persona está perdida en su mundo emocional, en su mundo cognitivo, es más revuelto. Entonces yo le pregunto, ¿me estás diciendo que hace un año hacia atrás, en los últimos 15 años, hacías las cosas muy bien, de maravilla, etcétera, etcétera? Y algo pasó. Vamos a analizar la estructura de tu experiencia. Aquella experiencia que te mantuvo, te mantenía de tal o cual forma. Y aquí va una pregunta. ¿Cómo hacemos bien lo que hacemos? ¿Cómo hacemos bien lo que hacemos? Y aquí va una actividad para ti, para esta semana o estos días. Eh, no sé cómo te percibas tú. En ocasiones nos podemos percibir con talento, con capacidad, con grandeza y en ocasiones pues como con limitaciones. Pero quiero que te concentres en lo siguiente. Tú tienes experiencias muy buenas, has tenido experiencias muy buenas de vida. Y sobre todo las experiencias que te han permitido avanzar, avanzar en la vida, o avanzar en los negocios, o avanzar en tu profesión. Algo has hecho bien o muy bien que te tiene aquí, o que me tiene a mí aquí. Esa experiencia que de alguna manera la vamos repitiendo, tiene una estructura. Mi cliente tenía una experiencia, una experiencia que lo mantuvo durante 15 años muy exitoso y que tiene una estructura. Entonces, todos tenemos en nuestras experiencias de empoderamiento estructura. En ocasiones pasa algo en la vida y hay río revuelto dentro de nosotros y perdemos de vista eso bien que hacíamos. Entonces, en programación neurolingüística, lo que hacemos para de alguna manera dar como que un brinco en la conciencia de mayor luz o de mayor lucidez es hacernos esta pregunta. ¿Cómo hacemos bien lo que hacemos? ¿Cómo hacemos bien lo que hacemos? Si yo me pusiera, voy a ponerme como ejemplo, o a mi cliente, pero no puedo hablar de mi cliente, pero sí puedo hablar de mí, es, eh, a ver, ¿qué hago bien lo que hago? ¿Qué hago? Bueno, hago talleres. Comúnmente, todos los talleres, todos son diferentes. Todos. Tengo un detalle, un vicio. No me gusta repetir. Me aburro y es monótono para mí. Entonces, todos los talleres son distintos. Incluso, vamos a poner un nombre estándar. Taller de inteligencia emocional. Bueno, el que di en el 2001 será diferente al del 2017 o al del 2018. El que di en el año 1997, nada que ver con el que di en el 2000, 2001, 2002, 2003. Son distintos. Sí hay una esencia, pero son distintos. Bueno, y me sale muy bien. Me sale muy bien. Y cada vez me sale mejor. Bueno, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo hago, cómo hacemos bien lo que hacemos? Entonces, yo tengo que analizar mi estructura de esa experiencia que yo tengo para poder descubrir la riqueza de la experiencia.
Voy a poner un ejemplo de ventas, de negocio. Alguien me dice, Nelson, es que tuve hace como 5 meses excelentes ventas. Ahora ya no sé qué me pasa que ya no estoy vendiendo. Y ya la persona está colapsada y está ahí toda, con su mar revuelto. Entonces lo que hacemos es, vamos a ver qué concretamente hacías. Vamos a repasar tu estructura. Y cuando la persona le ayudo a que revise esa estructura, o sea, de aquello que se hacía bien, algo decía, cómo lo decía y en qué contexto lo decía. Y lo hacía varias veces y le resultaba siempre positivo. Pero algo pasó que lo dejó de hacer. Entonces retomamos de nuevo la estructura de esa experiencia, la desmembramos, nos enfocamos y la retomamos en el presente. Cuando la persona se da cuenta de eso, la persona empieza a automodelarse. Fíjate qué curioso, porque estamos modelando una experiencia que ya tuvo positiva, pero la traemos al presente. Pero eso es su propia experiencia, por eso le llamo automodelaje, ¿sí? O sea, estoy copiando las formas, pero en la actualidad, ¿sí? Y no me voy a concentrar, bueno, ¿por qué perdió el enfoque y por qué se distorsionó y por qué se metió en un mar de no sé qué? Y está toda la tormenta dentro de uno, ¿no? Bueno, lo que hacemos entonces es tomar esta presuposición, toda experiencia tiene una estructura, la pregunta que se hace es, ¿cómo hacemos bien lo que hacemos para que la persona revise en sus experiencias del pasado qué hacía tan bien que lo dejó de hacer y que eso no nos vamos a enfocar, sino qué hacíamos también y cuál es su estructura para retomarlo? Te voy a dar otro ejemplo de comunicación en la familia, ¿no? Entre hermanos. Oye, fíjate que yo siempre mis hermanos nos comunicamos bien bonito, bien padres, mucha confianza, pero algo pasó y llevamos un año así, pues distanciados, con problemas y todo. Ok, no me voy a enfocar en el problema, ni en el reto, ni a ver, pues cómo fue que se distanciaron, no. Vamos a revisar qué estructura en la experiencia, o sea, qué detalles había en esa experiencia que te hacía fluir en la comunicación muy bien con tus hermanos o con tu familia. Sí me captas la idea. Entonces, espero que me esté yo explicando en esto porque es muy interesante. Cuando dice alguien, no, es que yo no sé comunicarme. "Mm, ¿No sabes comunicarte? No, no sé comunicarme. ¿Cómo es que ahorita te comunicas? Y te comunicas bien. ¿Cómo es que te comunicas en este momento? Puedo hacer una pregunta como, ¿y en el pasado había un momento en que te comunicabas mejor? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos experiencias y esas experiencias, algunas han sido muy buenas y tienen una estructura. Y si esa estructura la desmenuzamos, la desmembramos, la analizamos y encontramos las acciones concretas y las traemos al presente, las retomamos, ¿sí? Entonces, voy a darte un último ejemplo. Estaba haciendo yo el día de antier una conferencia, estaba grabando una conferencia y no me gustó, no me gustó, estaba con una sensación de que no, algo falta. Entonces me fui al pasado y dije, a ver, ¿cuál ha sido mis mejores conferencias? Cuando las daba. No, pues me fui a una conferencia que di del año 2000, no, del año 1994. Y luego retomé una del año 2005. Y luego retomé una del 2010. Y entonces dije, a ver, ¿qué tienen en común estas tres conferencias que las hice muy bien? Y lo curioso es que tenían el mismo patrón. Veía cómo me sentía yo anímicamente ahí.
tenían un tipo de estructura, tenía un tipo de dinámica en la secuencia de mis ideas y dije yo, qué parecido está esto. ¿Cómo hacemos bien lo que hacemos? Entonces ahí está un patrón. Entonces dije yo, claro, me vengo a mi libreta y empiezo a poner una estructura de oratoria, automodelándome, ¿sí? Que en programación neurolingüística también le llamamos extraer recursos, ¿sí? Y que hay otros ejercicios de PNL para que esos recursos los interioricemos, pero eso lo veremos mejor de forma vivencial en diciembre, que es algo muy poderoso y que yo reconozco que fue una de las herramientas con las cuales pues salí de una tristeza profunda y de retos muy interesantes, incluso económicos. Entonces, ya lo veremos de forma presencial en el módulo 8. Entonces, regresando y para terminar esta presuposición, que es muy, muy interesante, digo, a mí me apasiona mucho esta, digo, todas, pero estas dos en concreto, ¿no? El mapa no es el territorio y toda experiencia tiene una estructura. Entonces, como una actividad, revisa en ti qué es lo que tú quieres hacer el día de hoy y que sientes que no puedes. Y creo que revises el pasado si has tenido alguna experiencia donde te haya salido bien. A lo mejor ahorita dices, no, porque yo me siento así, estás conflictuado, conflictuada. Lo entiendo. Vete al pasado y revisa si ya has tenido una experiencia semejante, y revisa su estructura y modélala. Bueno, no quiero decir imítala, porque imitar es un poco limitante la palabra, es modelar, ¿sí? Es como vivenciar de nuevo toda la estructura para poder expresarme o decir o hacer las cosas. De hecho, ahorita inconscientemente me estoy percibiendo que estoy automodelándome de un curso que di, ¿no? Entonces es bien curioso, porque ahorita estoy teniendo incluso el mismo estilo, me estoy percibiendo en el mismo estado de ánimo, en el movimiento de manos. Entonces, muy, muy interesante esto, y te lo estoy diciendo en tiempo real mientras estoy haciendo el video. Es muy, muy interesante cómo trabaja nuestra mente. Bien, bueno, entonces hasta aquí esta presuposición. Toda experiencia tiene una estructura. Claro, no quiero dejar pasar de largo que si hay experiencias limitantes, también tienen una estructura, obvio. Y que cuando las analizamos, las desmembramos, podemos desbaratarlas y reinventar una nueva experiencia. También se puede. Pero bueno, eso lo veríamos en el módulo 8. Entonces, pero no quise dejar pasar que sí, hay eh, experiencias limitantes y tienen una estructura. Vemos por qué esa estructura se formó, por qué la formaste, y entonces empezamos a deshacerla para que no se vuelva a repetir en el presente o en el futuro. Bien. Una última presuposición en este video. Aceptamos con mayor facilidad lo conocido. Aceptamos con mayor facilidad lo conocido. Pues es por lógica, alguien diría, ¿no? Sí. Aceptamos con mayor facilidad lo conocido. Pues sí, obvio. Es lo que llamamos zona de confort. Es normal, es natural que aceptemos aquello que hace conexión con nosotros. Nosotros, recuerda, repito, tenemos experiencias, tenemos una información, tenemos un mapa. Y cuando llega una información que es semejante a este mapa mental o a las experiencias que tengo, pues con mayor facilidad las aceptamos. Pero cuando no es así, surge el choque de paradigmas. Por eso decimos, aceptamos con mayor facilidad lo conocido. Lo desconocido, generamos una barrera. ¿Por qué? Porque aparece la incertidumbre. ¿Y eso qué? ¿Y cómo sería? ¿Y cómo lo haría? ¿Y cómo lo viviría? Entonces estamos con una incertidumbre, hay una cierta resistencia. Entonces es normal. Por eso decimos que lo que es conocido, pues con mayor facilidad lo aceptamos. Y cuando es nuevo, choca con nuestras ideas y choca con nuestros paradigmas. Imagínate
vamos a hablar de creencias. Una creencia, es que toda mi vida pensé que, mm, pues de que se aparecía, me estoy acordando de un caso de ustedes, ¿no? Que se aparecía la mona en la casa, ¿sí? Que había una mecedora que se movía y que había ahí un espíritu. Durante muchos años estuvo esa creencia ahí, ¿no? Hasta que pasó, es en esa sesión, en ese módulo que estuvimos viendo eso, desmembramos la estructura de la experiencia a propósito, ¿no? Regresamos a la de arriba, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando la desmembramos? Pues la persona se da cuenta que la mecedora se mecía porque estaba el tren a unos metros y retumbaba la casa, curiosamente. Pero hasta ese momento tomó conciencia la persona. Entonces te das cuenta, hablando de toda experiencia tiene una estructura. Esta es una estructura, una experiencia limitante, pero nos da pie para poder entender eh, por qué algunas cosas que yo estaba diciendo chocaban. Y cuando desmembramos la experiencia, ya no fue ya no hubo dificultad para aceptar lo que estábamos hablando acerca de cómo captamos la realidad. Y hablábamos precisamente de que la mente es tan poderosa que somos capaces de hacer una autosugestión individual o masiva, muy poderosa. Cuando yo hablo del tema, y no estoy hablando ahorita de la fe, porque ese es un tema muy particular, con muchos matices, pero cuando hablo así de forma genérica, pues la persona dice, no, es que yo lo vi, es que así fue, y es que, bueno, pues vamos viendo, ¿sí? No estoy diciendo que no, tampoco estoy diciendo que sí, vamos analizando. Pero en el caso concreto de esta experiencia del espíritu, entre comillas, que movía la mecedora en aquel cuarto y que todo el mundo decía que en ese cuarto, hasta que yo les desmembré en ese módulo que no era así, de que era el mugroso tren que pasaba por esa habitación, esa casa, y que curiosamente era cuando la mecedora se movía. Entonces, ahí está, estamos tomando en cuenta estas dos presuposiciones. Muy bien. Vamos a seguir ahondando en más presuposiciones en los siguientes videos. Hasta aquí estas tres presuposiciones, que nos vaya quedando claro. De todas maneras, haremos algo vivencial en el módulo número 8.